En la fiesta navideña de la empresa, Arthur Caldwell le dio una fuerte palmada en la espalda a Scott y luego se volvió hacia el público, alzando su copa. Por Sarah, exclamó con voz potente, que siempre supera las expectativas, es un testimonio de su empuje, no solo de la vida cómoda con la que podría haberse conformado. Sarah le dedicó a Scott una leve sonrisa, casi de disculpa, pero sus ojos, brillantes y admirados, permanecieron fijos en Arthur. Scott sintió que sus propias manos, repentinamente húmedas, se apretaban alrededor de su botella de cerveza medio vacía. La luz del vano era un fluorescente intenso e implacable que proyectaba sombras intensas bajo los ojos de Sarah a las 6 de la mañana. Entré medio dormido a buscar mi cepillo de dientes, con una taza de café caliente ya en la mano. Ella estaba de pie junto al lavabo, sin mirarse al espejo, pero ligeramente inclinada, como si intentara ocultar algo. Sus manos, normalmente rápidas y eficientes, estaban quietas. Entonces se giró y en su palma vi la varilla de plástico blanca. Dos líneas rosas distintivas, una calidez lenta y penetrante se extendió por su rostro, un rubor que le llegó a las orejas. Entreabrió los labios y soltó una risa suave y sorprendida. Era un sonido que no había oído en meses, una alegría pura y sin adulterar que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Sus ojos, que solían mantener una distancia discreta estas últimas semanas, ahora brillaban con un brillo que no había visto desde el día de nuestra boda. Verla, tan vibrante y llena de vida, me impactó como un golpe físico, un marcado contraste con los matices apagados que nuestra vida había adquirido recientemente. Mi taza de café, una cerámica desportilada de una acampada olvidada hace tiempo, empezó a temblar en mi mano. El calor del líquido se me filtró en los dedos, pero un escalofrío ya me había invadido las entrañas. 2 líneas, un hecho simple e innegable. Pero la cronología, sus frías y contundentes cifras, me acosaron de inmediato. Habían pasado semanas, fácilmente 6, desde nuestra última intimidad, desde que compartimos algo más que un amable beso de buenas noches. El recuerdo de ella alejándose de mí en la cama, alegando agotamiento o dolor de cabeza, aún estaba demasiado fresco. ¿Cuándo sucedió esto exactamente? Me oí preguntar. Mi voz era tensa, baja y áspera, extraña incluso para mí. Intenté mantener la calma para contener la creciente oleada de pánico. La radiante sonrisa de Sarah, tan amplia momentos antes, se desvaneció. No fue un colapso total, sino un cambio sutil, una ligera inclinación en las comisuras de sus labios. Sus ojos, aún brillantes, se apartaron de los míos por una fracción de segundo. Un instante de cálculo rápido, casi imperceptible, asomándose en sus profundidades antes de volver a encontrar mi mirada. No lo sé exactamente, murmuró, con la voz más suave, menos segura. Quizás unas semanas. Unas semanas. Insistí con las palabras pesadas en la lengua. Sarah, me extirparon el apéndice. Eso fue hace casi 4 semanas. Y antes de eso estuve 2 semanas en cama por problemas estomacales. Apenas nos tocábamos, ¿recuerdas? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, crudas e inflexibles. La realidad de los últimos 2 meses, de mi dolor y su creciente distancia, ahora parecía gritar una narrativa diferente a la que ella intentaba construir. Entonces el color desapareció de su rostro, dejando su piel pálida, casi translúcida. La repentina vitalidad que la había iluminado momentos antes se desvaneció, reemplazada por un atisbo de confusión y, quizás, algo más que no pude identificar. Trago saliva con dificultad con la garganta agitada. Quizás justo antes de todo eso, antes de la quirugía. Sugirió con las palabras entrecortadas, pero incluso mientras lo decía, ambos lo supimos. Ambos habíamos pasado por eso. Ambos sabíamos que era imposible, simplemente no era el momento adecuado. Las piezas de su explicación se negaban a encajar. Me quedé allí, con el peso de la taza de café repentinamente insoportable y la mano aún temblorosa. Por primera vez en los 8 años que llevábamos casados, miré a mi esposa y vi a una desconocida. No solo una mujer con un secreto, sino alguien cuyo rostro, cuya esencia, se había vuelto completamente ajena a mí. Su alegría, su repentina vulnerabilidad, su mentira imposible. Todo ello formaba una imagen que no podía reconciliar con la Sarah que creía conocer. La vida tranquila y cómoda que habíamos construido, ladrillo a ladrillo con cuidado, parecía desmoronarse a mi alrededor en ese pequeño baño bien iluminado.
Mi mente, buscando alguna explicación, algo a lo que aferrarse, empezó a retroceder 6 meses atrás a una tranquila noche de martes, cuando la pesadilla de verdad comenzó, sutil e insidiosa. Estábamos en nuestro pequeño comedor. La luz del techo proyectaba un tenue resplandor sobre la desgastada mesa de roble. Yo estaba corrigiendo exámenes de química. El familiar aroma a mina de lápiz y papel impregnaba el aire. Sara revisaba su teléfono, con un plato de pasta a medio comer apartado a un lado. Acababa de empezar su nuevo trabajo en la empresa de marketing del centro. «No vas a creer a Arthur», dijo de repente, levantando la vista del teléfono. «Arthur Caldwell, mi jefe, es simplemente increíble». Levante la vista, con una ecuación a medio término rondando en mi mente. Las mejillas de Sara estaban sonrojadas, un suave tono rosado se extendía por su piel. Sus ojos, normalmente tranquilos y pensativos, brillaban, casi centelleantes. Tenía la nerviosa costumbre de acomodarse un mechón de pelo suelto detrás de la oreja cuando estaba emocionada o ansiosa, y lo hacía ahora, una y otra vez. ¿La había visto así antes? Normalmente cuando hablaba de un nuevo proyecto que le apasionaba, pero esto se sentía diferente. Más animado, más personal. Es inspirador, dinámico, continuó, con una voz sonadora, casi reverente, que no le había oído antes. Simplemente lo capta, ¿sabes? Como si lo viera todo. Realmente ve el potencial en las personas, no solo en su currículum. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa, las manos entrelazadas bajo la barbilla y la mirada perdida, como si reviviera un momento. Volví a mi calificación, tomando nota mental de la fórmula cuadrática. Una leve inquietud comenzaba a instalarse en mi estómago. Era habitual que habláramos de nuestro trabajo, pero siempre había habido una clara separación, una frontera entre la admiración profesional y la fijación personal. Sara, a pesar de nuestras rutinas habituales, parecía inusualmente obsesionada con Arthur Caldwell. Su nombre ya había surgido más veces en esa semana que el de cualquiera de sus jefes anteriores en años. Dejé mi bolígrafo rojo sobre la pila de exámenes de química. La goma de la empuñadura me dejó una leve marca en el dedo. ¿Y cómo es ese tal Arthur? Pregunté, intentando sonar despreocupado, como si la pregunta me hubiera venido a la mente. Tomé un papel con el nombre, Miller J. garabateado en la parte superior. La mirada de Sara, a un distante, pareció suavizarse aún más, perdiendo su enfoque en nuestro comedor. Estaba mirando algo o a alguien en su mente. Es encantador, empezó, en un murmullo bajo, alto, muy seguro de sí mismo. Conduce un BMW en X5, creo. Su mirada volvió a la mía, como si de repente recordara dónde estaba, con quién estaba. Una sonrisa forzada, rápida y frágil, se extendió por sus labios. Es que es muy profesional, ¿sabes? Muy ordenado. La explicación me pareció superficial. Una disculpa disfrazada de una ocurrencia tardía. Había un tono defensivo en su tono, una ligera dureza en sus ojos que no había percibido antes. Era como si sintiera la necesidad de justificar el haber notado los detalles del coche de su jefe, su altura o su comportamiento, como si la hubiera acusado de algo que ni siquiera se me había ocurrido. Entonces se rió con una risa demasiado fuerte, demasiado rápida, que atravesó el silencioso zumbido del refrigerador. En fin, dijo que mi presentación de ayer fue fenomenal. Dijo que tenía un talento natural para entender lo que quieren los hombres exitosos. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de vanidad casi infantil. El elogio específico, pronunciado con un énfasis tan extraño, me impactó. Talento natural para comprender lo que quieren los hombres de éxito. Las palabras resultaron extrañamente personales para un cumplido profesional. Saqué una nota silenciosa de suspenso en el examen de Miller, marcando un cálculo errado en un problema de estequiometría. Quizás algún día pueda conocerlo. Sugerí distraídamente, con la mente a medias en la compleja ecuación y a medias en el rostro extrañamente animado de Sara. Era una cortesía común, algo que se ofrece cuando un cónyuge habla de un nuevo compañero de trabajo. Sara se inclinó sobre la mesa, con los ojos brillantes de una intensidad repentina, casi alarmante. De hecho, estaba pensando, ¿por qué no lo invito a cenar este viernes? Mi bolígrafo se detuvo, flotando sobre una pregunta sobre las leyes de los gases. ¿Invitarlo a cenar? Sara no había sugerido recibir a colegas, ni siquiera a amigos en nuestra modesta casa de 2 habitaciones enanos.
Nuestra vida social solía ser un asunto tranquilo, una noche de cine o alguna cena ocasional con mi hermano y su esposa. Y si Sara se ofrecía a cocinar, solía alegar agotamiento después de un largo día en la oficina y prefería comida para llevar o comidas sencillas que yo preparaba. ¿Quieres preparar la cena?, pregunté, con un dejo de sorpresa en la voz. Para tu jefe. Su risa tintineó como campanilas de viento, un sonido que debería haber sido ligero y alegre, pero en ese momento se sintió agudo, casi hueco. Tras sus ojos apareció un destello frío y distante para desvanecerse con la misma rapidez. Arthur es diferente, dijo bajando la voz hasta casi un susurro, como si compartiera un secreto profundo. Hace que la gente quiera superar las expectativas. Te inspira a ser mejor. La frase «superar las expectativas» resonó con un eco inquietante. Se me revolvió el estómago, se me formó un nudo familiar, pero no lograba explicar por qué me inquietaba tanto. Era un cliché corporativo, sí, pero su forma de decirlo. La reverencia en su voz pintaba una imagen más personal, más profunda. De repente Sara se levantó de la mesa, empujando la silla hacia atrás con un chirrido que rompió el silencio. Se dirigió al fregadero de espaldas a mí. ¿Que una mujer no puede ser hospitalaria con quienes la han tratado bien?, preguntó con una voz cargada de una actitud defensiva que me sorprendió. ¿Cómo exactamente ha sido bueno contigo?, pregunté con un nudo en el estómago. La pregunta me pareció insignificante, casi insignificante, en cuanto salió de mis labios, pero necesitaba entender. Se apartó del fregadero con un vaso de agua medio vacío en la mano, alzó la voz con una agudeza inusual en su tono. «Me escucha, Scott, valora mis opiniones, me hace sentir que mis ideas importan». Hizo una pausa y entrecerró los ojos ligeramente, lo cual es más de lo que puedo decir de algunas personas. Nunca me preguntas por mi trabajo, ¿verdad? La verdad es que no. La acusación me dolió, en parte porque era cierta. Mis preguntas sobre su día a día solían ser superficiales, una costumbre más que genuina curiosidad. Habíamos caído en una rutina, un ritmo doméstico tranquilo que no siempre dejaba espacio para profundizar en la vida profesional de cada uno. Yo era profesor de química en el instituto, ella en marketing. Nuestros mundos se habían sentido distintos, separados, hasta ahora. Lo siento, dije con sinceridad. Tienes razón, debería preguntar más. Sara regresó a la mesa, sus pies descalzos en silencio sobre el linóleo desgastado. Me puso una mano en el brazo, su tacto frío. Su expresión se había suavizado, pero había algo más debajo, algo que no pude descifrar, algo que la hacía parecer, de alguna manera, más peligrosa. Su mirada me sostuvo, firme e inquebrantable. Arthur me hacía sentir que podría hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa. Ese viernes por la noche la pequeña casa se sentía diferente, cargada de una energía desconocida. Sara pasó casi 3 horas preparando la cena, un ritual meticuloso que rara vez había presenciado. Se cambió de vestido 2 veces, y las telas desechadas formaron suaves montones en el suelo de nuestra habitación. Su maquillaje, normalmente rápido y práctico, ahora era de precisión quirúrgica, resaltando sus pómulos y haciendo que sus ojos parecieran más grandes y oscuros. Entonces, sin decir palabra, recuperó la botella de Cabernet Silverot que había estado guardando para nuestro 10º aniversario dentro de 3 años. Verla en su mano descorchada me provocó una punzada de inquietud. «Solo es una cena con tu chefa Sara», comenté, viéndola rociar el aire con un perfume caro y desconocido, un aroma cargado de jazmín y algo más que no pude identificar. Flotaba en el aire, ocultando el olor familiar a ajo y pollo asado de la cocina. Se apartó del espejo alisando la tela de un vestido de cóctel negro nuevo, cuyo corte le resultaba desconocido. Se ajustaba a sus curvas como nunca lo hacía su atuendo habitual de trabajo. «La primera impresión importa, Scott», respondió con voz tranquila, casi distante. «Arthur tiene estándares muy altos». «¿Vestido nuevo? ¿Perfume nuevo?», pregunté, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Desde cuándo gastas tanto dinero en una cena de trabajo?». «Me di un capricho», dijo con tono sereno. «Con mi última gratificación. Ya sabes, forjar una carrera. Todo se trata de presentarte, de demostrar seriedad, profesionalidad». Hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los míos en el reflejo. «Supongo que no es algo que entenderías con tu trabajo de profesora, tan seguro y predecible». Las palabras pronunciadas sin malicia pero con una precisión fría y clínica
Me impactaron más de lo esperado. Fueron un desdén sutil, un juicio silencioso sobre el camino que había elegido, la estabilidad que valoraba. Daba clases de química a estudiantes de secundaria, un trabajo que ofrecía un salario estable, buenos beneficios y un propósito. No era de repente un trabajo que superara las expectativas. Arthur Caldwell delegó a las 7 en punto, justo como lo habíamos planeado. El timbre que tantas veces anunciaba la entrega de pizza, ahora parecía un anuncio formal. Estaba de pie en nuestro porche, una figura alta e imponente enmarcada por la luz mortecina del atardecer otoñal. Traía un ramo de rosas rojas para Sara y una botella de whisky escoches de Malta de aspecto caro para mí. Él era todo lo que yo no era. Medía al menos 1,85 m, con un porte seguro y relajado. Su traje gris oscuro, su impecable camisa blanca y su corbata de seda denotaban una sastrería costosa, un mundo aparte de mis desgastados pantalones chinos y mi cómodo suéter. Su sonrisa era natural, practicada, y transmitía una calidez genuina que, curiosamente, parecía demasiado confiada. Scott, dijo, extendiéndome la mano, firme y seca. Sus ojos de un azul intenso me sostuvieron la mirada un instante más de lo necesario. Así que eres tú quien forma mentes jóvenes, una labor noble. La frase sonó como un cumplido, pero la forma de decirlo, el ligero énfasis en mentes jóvenes, denotaba una sutil condescendencia, un desdén cortés por la profesión que había elegido. Recorrió nuestra pequeña sala, recorriendo con la mirada los muebles, las estanterías, las fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea, como si estuviera evaluando una propiedad. Sara, has hecho maravillas con el lugar, dijo volviéndose hacia ella. Qué buen ojo para los detalles, una estética moderna de mediados de siglo, muy limpia, muy acogedora. Sin embargo, su mirada seguía a Sara una y otra vez, siguiendo sus movimientos mientras colocaba las rosas en un jarrón sobre la isla de la cocina. Trabajo noble, repitió cuando la conversación volvió a mi enseñanza. La sociedad necesita a sus trabajadores de base, por supuesto. No todos pueden ser arquitectos de la industria como Sara. Tomó un sorbo del whisky que le había servido, con una sutil insinuación en el aire de que mi trabajo de base naturalmente conllevaba una remuneración menor. Sara, que había estado escuchando atentamente, intervino rápidamente. Nos las arreglamos. Sus mejillas se sonrojaron, un color que se extendió por su cuello y desapareció en el cuello de su vestido negro. Arthur asintió lentamente, con una leve inclinación de cabeza casi imperceptible. Cómoda, dijo, repitiendo sus palabras, pero en su boca la palabra pareció adquirir un sabor amargo. Aunque sé que Sara tiene ambiciones más allá de cómoda, hemos hablado, ¿verdad?, de buscar un lugar con un poco más de espacio, un jardín más grande, quizás, algo con un poco más de potencial de revalorización. Entonces se volvió hacia mí, con una mirada cómplice en sus ojos azules. Mencionó que quería mudarse a una casa más grande. Le lancé una mirada a Sara, fruncí el ceño, confundida. Habíamos visto solo una casa, años atrás, por capricho, después de un año de docencia especialmente bueno. Había sido un sueño imposible, una broma más que una consideración seria. Era un detalle privado, algo que rara vez comentábamos, y mucho menos con su jefe. La revelación flotaba en el aire, una ruptura sutil pero innegable. Cómodo, repitió Arthur. La palabra resonó suavemente en la habitación, dejando claro que creía que Sara aspiraba a algo más. Durante la cena, Arthur dominó la conversación con su voz suave y resonante, llenando el pequeño comedor con anécdotas de sus opulentos viajes de negocios. Habló de hoteles de 5 estrellas en Dubái, restaurantes con estrellas Michelin en París y jets privados que lo llevaban a través de continentes para reuniones cruciales. Cada relato estaba salpicado de detalles suntuosos, un mundo aparte de nuestra tranquila vida suburbana. Sara, pendiente de cada palabra, con los ojos como platos, hacía preguntas apasionadas sobre lugares y experiencias que sabía que nunca podríamos permitirnos, y mucho menos con el sueldo de una profesora de instituto. Parecía hipnotizada, cautivada por el brillo de una vida mucho más grandiosa que la suya. Sara, este salmón, dijo Arthur, cortando el pescado en láminas perfectas, es exquisito. ¿Dónde aprendiste a cocinarlo así? Sara sonrió radiante, sus mejillas se ruborizaron delicadamente. La receta de mi abuela, respondió con voz suave y juvenil. Siempre decía que el camino al corazón de un hombre. Su voz se apagó, un tímido rubor se acentuó en su rostro, dejando el viejo dicho sin terminar. La sonrisa de Arthur se ensanchó.
con un destello de complicidad en sus ojos azules. Su mirada se detuvo en Sara, recorriendo su rostro, su cuello, sus manos. En efecto, murmuró, y con una compañía encantadora y una conversación estimulante, hasta la comida más sencilla se vuelve inolvidable. El cumplido, pronunciado con un tono tan íntimo, me hizo sentir como un momento privado compartido entre ellos, uno que yo simplemente presenciaba. Entonces cambió de tema con suavidad, sus ojos encontrándose con los míos al otro lado de la mesa, con una sinceridad cautivadora en su interior. Sara me dijo que ustedes dos han estado intentando tener un bebé. Casi me atraganto con el vino. La copa tintineó contra mis dientes. No le habíamos contado a nadie sobre nuestras conversaciones sobre fertilidad, ni siquiera a mi hermano ni a la hermana de Sara. Era un tema privado y delicado que apenas habíamos empezado a abordar. La idea de hablarlo con alguien más, y mucho menos con su jefe, me parecía una profunda violación de nuestra intimidad. Sara tenía la vista fija en su salmón, cortando meticulosamente un trocito. «Ah, eso», murmuró sin mirarme a los ojos. «Creo que lo comenté durante nuestro retiro de trabajo en equipo el mes pasado. Solo un comentario al pasar, ¿sabes? Un retiro de trabajo en equipo». Pregunté con palabras más cortantes de lo que pretendía. No recordaba que mencionara ningún retiro. Normalmente me contaba todos sus eventos laborales. Hizo un gesto de desdén con la mano. «Solo una noche en el lago Tahoe. Nada importante. Solo unas sesiones de estrategia y un poco de networking». La explicación me pareció superficial, demasiado informal. Un retiro nocturno sin revelar. Yali, entre colegas, había hablado de nuestra planificación familiar privada con su jefe. La revelación se me metió en las entrañas, una fría y dura piedra de incomodidad. La idea de que compartiera un detalle tan personal con Arthur, un hombre al que apenas conocía, en un contexto que ni siquiera había mencionado, me dejó profundamente perturbado. Unas semanas después, la fría piedra en mis entrañas se convirtió en fuego. Mi apéndice se reventó, levantóme a urgencias con un dolor abrasador. La cirugía fue inmediata, seguida de una lenta y difícil recuperación de 3 semanas en casa. Durante ese tiempo, la intimidad, o incluso pensar en ella, era completamente impensable. Pasaba los días drogado y débil, viendo mala televisión diurna, mientras Sara, siempre ocupada, seguía con su rutina. De vuelta en pie, aunque aún sensible, la inquietud por Arthur, por el retiro, por la extraña nueva animación de Sara, se agravó. Las dudas silenciosas ante susurros se convirtieron en una sospecha tenue y vibrante. Una noche, mientras Sara se duchaba, encontré su teléfono cargándose en la mesita de noche. Mis dedos, sorprendentemente firmes, lo desbloquearon. Busqué aplicación de rastreo en su tienda de aplicaciones e instalé rápidamente una, camuflada bajo un nombre genérico. Era un icono pequeño, casi imperceptible, diseñado para pasar desapercibido. Lo configuré para que registrara datos de ubicación y luego guardé el teléfono en su lugar. El acto me pareció sucio, una traición en sí mismo, pero una lógica desesperada me impulsaba. A la mañana siguiente, antes de que despertara, revisé los datos. Se me hizo un nudo en la garganta. La aplicación con sus precisas coordenadas, GPS con fecha y hora, revelaba sus movimientos nocturnos con una claridad escalofriante. Visitas nocturnas al edificio de oficinas de Arthur, a veces de 1 hora o más, seguidas de un hotel local específico, una cadena conocida justo al lado de la autopista. Luego, horas después, el regreso a casa. El patrón era innegable, una cruda representación digital de su traición. Revisé 3 semanas de datos, con el pulgar cada vez más entumecido. El patrón se repetía noche tras noche, un ritmo metódico de engaño. Entonces lo encontré, el retiro de trabajo en equipo. No era solo un viaje de una noche. La aplicación mostraba 5 días seguidos en un resort de lujo en la costa norte del lago Tahoe, de esos lugares con playas privadas y vistas a la montaña. 5 días, ni un comentario pasajero ni una noche fugaz. Una profunda frialdad me invadió, una comprensión escalofriante que fue más profunda que la conmoción inicial. Ya no era solo una sospecha, era un hecho visible en las líneas de un mapa digital. El bebé, la alegría en su rostro, la imprecisión del momento. Todo encajó con una certeza aplastante y repugnante. El mundo cómodo y predecible que creía habitar, se hizo añicos a mi alrededor. Me enfrenté a Sara en la cocina, el mismo lugar donde nuestra tranquila vida había empezado a desmoronarse.
lenta e imperceptiblemente. Sostenía su teléfono en la mano. La pantalla brillaba con el mapa incriminatorio, las rutas precisas, las marcas de tiempo. El aire estaba impregnado del aroma de su perfume de jazmín, ahora empalagoso. Lo sé, dije con voz monótona. Sé lo de Arthur, sé lo del hotel, sé lo del retiro. Su reacción inicial fue una negación ensayada, con un destello de sorpresa rápidamente reemplazado por indignación. ¿De qué estás hablando? Estás loco, Scott. Rastreando mi teléfono. Eso es patético, paranoico. Su voz se alzó con un tono agresivo, intentando desviar la culpa, hacerme la culpable. No, la interrumpí, con mi propia voz ronca, apenas un susurro. No me mientas más. Solo dime la verdad, por favor. La súplica fue involuntaria, una esperanza desesperada de encontrar un atisbo de honestidad entre tanto desastre. Su rostro, tan hermoso y familiar, se endureció ante mis ojos. Los últimos vestigios de la Sarah que creía conocer parecieron desvanecerse, revelando algo frío y decidido. Enderezó los hombros. Bien espeto con una voz escalofriantemente desprovista de emoción. Sí, es verdad, me hizo sentir viva, Scott, algo que no has hecho en años. Las palabras cayeron como golpes físicos, cada uno haciendo eco de las críticas sutiles. Los juicios silenciosos que había sentido acumularse durante meses. Continuó, su voz cobrando fuerza, un amargo torrente de acusaciones. Estás tan estancado, tan cómodo, siempre contento con tu predecible vida, tu predecible trabajito. Quería más, Scott, necesitaba más, y no pudiste dármelo. Me culpaba de su infelicidad, de su aparente falta de ambición, de la vida que ahora resentía abiertamente. Me quedé allí, sintiendo el mundo tambalearse. La cocina, la casa, los cimientos de mi vida parecían derrumbarse bajo el peso de sus palabras y la profunda y desgarradora pérdida que conllevaban. No era solo la aventura, era la crueldad deliberada, el desprecio despreocupado por todo lo que habíamos construido, por todo lo que creía que éramos. La mujer que estaba frente a mí era una desconocida, despiadada y fría. Quiero el divorcio, dije. Las palabras me resultaron extrañas, pesadas y metálicas. Eran las palabras más difíciles que había pronunciado en mi vida, pero parecían la única respuesta posible. Su desafío se endureció aún más. Una sonrisa fría y mordaz se dibujó en las comisuras de sus labios. Bien, dijo con un brillo de peligrosa determinación en los ojos. Pero te aceptaré por todo, Scott. No te quedará nada. La amenaza, pronunciada con tanta convicción, me impulsó a actuar. A la mañana siguiente, antes de que pudiera cumplir su promesa, actué. Conseguí un apartamento pequeño y aséptico en las afueras, un apartamento de una habitación con paredes blanquecinas y vistas a un aparcamiento. Era una vía de escape temporal, un lugar para simplemente existir. Luego, sin decirle nada a Sarah, fui al banco. Vacié nuestra cuenta de ahorros conjunta, dejando solo fondos suficientes para las facturas básicas de la casa, un riesgo calculado, pero que consideré necesario para mi propia supervivencia. Llamé a mis padres, la llamada más difícil de mi vida. Darles la devastadora noticia, escuchar su angustia resonar por el teléfono, y sus intentos de consolarme solo intensificaron el peso aplastante de mi nueva realidad. Intentaron ser fuertes por mí, pero percibí la angustia en sus voces, la confusión. Sarah, fiel a su palabra, descubrió rápidamente mis acciones. En un ataque de furia vació la cuenta corriente conjunta, dejándome solo con la ropa que llevaba puesta y una cartera que se vaciaba rápidamente. De repente, mi salario de maestra, que antes me daba para una vida cómoda, aunque no lujosa, apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y los servicios. Me encontré enfrentando graves dificultades económicas, contando meticulosamente cada dólar, luchando por comprar alimentos básicos. El simple hecho de comprar comida para una semana se convirtió en una negociación estratégica entre el precio y la necesidad. Sin embargo, para Sarah, la vida pareció acelerarse hasta convertirse en una exhibición pública y brillante. Casi de inmediato, comenzó a presumir de su nueva vida con Arthur. Empezaron a aparecer fotos en redes sociales, instantáneas cuidadosamente seleccionadas, ellas en restaurantes lujosos, con el brazo de Arthur rodeándola, sonriendo, seguras de sí mismas. Fines de semana en resort exclusivos en lugares exóticos. Vivía la vida que una vez solo había soñado, la que Arthur le había prometido.
Quédese hasta el final para ver cómo se desarrollan las costosas decisiones de la vida para todos los involucrados. Abrumada por los cambios repentinos y brutales en mi vida, pero firme en mi decisión, busqué asesoramiento legal. Me recomendaron ampliamente al Sr. Hayes, un abogado de divorcios con amplia experiencia, conocido por su enfoque sensato y su agudo intelecto. Su oficina, llena de montones de archivos y con un ligero olor a papel viejo, me pareció un santuario de lógica en mi mundo caótico. El Sr. Hayes, un hombre de ojos cansados y una chaqueta de traje siempre arrugada. Escucho pacientemente mi relato, asintiendo ocasionalmente y tomando notas breves. Me explico la difícil batalla legal que se avecinaba, detallando las complejidades de la división de bienes y la posibilidad de una pelea interminable y complicada. Luego se inclinó hacia adelante, con voz baja y seria. El paso más crucial ahora mismo. Scott es una prueba de paternidad para ese bebé nonato. Sin ella sigues legalmente en apuros. Sorprendentemente, Sara aceptó la prueba de paternidad sin mucha objeción. Sospeché que lo vio como una oportunidad, ya sea para intentar una reconciliación o para manipular la situación a su favor. Sus llamadas, que habían cesado después de que vacié la cuenta de ahorros, se reanudaron. Su voz sonaba más suave, casi arrepentida. «Podemos hacer que esto funcione, Scott», suplicó por teléfono, con la voz cargada de lo que parecía emoción. «Por el bebé, podemos resolverlo, y nuestro futuro». Vi a través de su fachada. Sus palabras eran amables, pero en mi mente vi la mirada fría y calculadora en sus ojos tras nuestra confrontación, el destello de desafío. La mujer que había vaciado nuestra cuenta corriente, que había desechado con tanta naturalidad nuestros 8 años, no se arrepintió de repente. La prueba de paternidad continua, insistí con voz firme, impasible ante sus súplicas. No había vuelta atrás, al menos para mí. Mi determinación se había endurecido hasta convertirse en algo inquebrantable. La espera para los resultados fue agonizante. Cada día parecía una semana, cada hora se alargaba. Era una quietud tensa, la calma antes de una tormenta que sabía inevitable. Cumplí con los trámites de dar clases, calificar exámenes, intentar explicar las complejidades de los enlaces químicos a adolescentes indiferentes, todo mientras una tormenta se gestaba en mi interior. Mi apartamento parecía una celda de contención temporal, un espacio estéril donde contaba los momentos. Finalmente, llegó la llamada del Sr. Hayes. Su voz era cortante y profesional. «Ya tenemos los resultados, Scott. Arthur Caldwell es, sin lugar a dudas, el padre». Una sombría satisfacción me invadió, mezclada con una profunda e inesperada tristeza. Fue una dolorosa confirmación de mis peores temores, pero también una liberación. El último hilo de duda de engaño se rompió. La verdad, cruda e irrefutable, quedó al descubierto. No era mi hijo. El pensamiento fue una punzada aguda, seguida rápidamente por la fría claridad de la comprensión. El Sr. Hayes, siempre práctico, aconsejó una revelación pública. «No se trata solo de la ley, Scott», dijo con voz grave. «Se trata de la opinión pública. Si esto se hace público, expondrá a Sara y Arthur. Podría influir en la opinión pública a tu favor, especialmente con el niño involucrado». Sugirió una medida calculada, una declaración pública, cuidadosamente redactada. Acepté. Las maniobras legales eran una cosa, pero lo que realmente deseaba era justicia moral. Quería que se supiera la verdad, que las consecuencias de sus actos fueran innegables, visibles para todos. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de los principios en los que creía, de la discreta decencia que siempre había intentado seguir. Empecé a planificar meticulosamente la confrontación pública, eligiendo un escenario de alta visibilidad que garantizara el máximo impacto. Consideré el periódico local un evento público, algo que resonara en nuestro pequeño pueblo del Medio Oeste. Quería que la historia se difundiera, que fuera innegable. Practiqué mis palabras en la tranquilidad de mi apartamento estéril frente al espejo desportilado, refinando cada frase. Mi mensaje debía ser claro, impactante e innegablemente cierto. Debía desmantelar la fachada brillante que Sara y Arthur habían construido con tanto esmero, revelando el núcleo vacío que se escondía debajo. El plan no era venganza, no exactamente. Era exposición verdad. El restaurante se llamaba The Grand Oak, un lugar que Arthur frecuentaba, algo que Sara había mencionado una vez con orgullo. Era un lugar animado, lleno del tintineo de copas,
Conversaciones en voz baja y los suaves acordes de jazz, el tipo de lugar donde las serviletas de lino estaban perfectamente dobladas y la carta de vinos era más voluminosa que un libro de texto. Los identifiqué de inmediato. Sara radiante con un vestido de seda riendo, con la mano apoyada ligeramente en el brazo de Arthur. Arthur impecable como siempre. Se inclinó, atento. Parecían una pareja de revista, perfectamente a gusto en su opulento entorno. En mi mano sostenía el sobre selado con los resultados de la prueba de paternidad. Era un arma silenciosa, discreta pero devastadora. Mi corazón latía a un ritmo constante, ni rápido ni presa del pánico, sino con una cadencia firme y pausada. Estaba tranquilo, decidido. Cada paso que daba sobre el suelo pulido era preciso. Cada pisada me acercaba a su mesa, a la inevitable confrontación. Al acercarme, levantaron la vista, primero sobresaltados, luego con expresiones de fastidio y confusión. La sonrisa confiada de Arthur se desvaneció. Los ojos de Sara, antes brillantes de risa, se entrecerraron levemente. «Disculpa, Arthur», dije con voz firme, sin delatar la agitación que me había consumido durante meses. Me dirigí a él directamente con la mirada fija. «Solo quería felicitarte por tu inminente paternidad». Sara jadeó un sonido agudo y ahogado que atravesó el murmullo de fondo del restaurante. El color desapareció de su rostro, dejando su piel de un blanco absoluto y fantasmal. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándome a mí y luego a Arthur, y luego de vuelta a mí, con el miedo floreciendo en sus profundidades. La expresión de Arthur, por lo general tan serena, se contorsionó en una furiosa incredulidad. Un rubor rojo oscuro le subió desde el cuello hasta la línea del cabello. Levante los resultados oficiales de la prueba de paternidad. El sobre blanco, con sus letras negras y llamativas, era claramente visible para los comensales. No necesité abrirlo. Bastaba con verlo. Mi voz, aún firme, se escuchó en medio del repentino silencio que comenzaba a extenderse en nuestra mesa. «Este bebé no es mío», anuncié lo suficientemente alto para que los que estaban cerca pudieran oírlo. «Es tuyo, Arthur, y creo que todos aquí merecen saberlo». El tintineo de los cubiertos cesó. La música jazz, de repente, pareció demasiado alta. El restaurante quedó en silencio. Un silencio atónito descendió a medida que las conversaciones se apagaban, una tras otra. Entonces, estalló una oleada de murmullos y susurros, cada vez más fuertes, a medida que los comensales comprendían la gravedad de la escena que se desarrollaba ante ellos. Las cabezas se giraron, los ojos se quedaron fijos, los tenedores cayeron sobre los platos. Arthur echó la silla hacia atrás, con las patas raspando ruidosamente contra el suelo, y se levantó, con el rostro enrojecido por la furia. Tenía la mandíbula apretada y los ojos lameaban con una mezcla de rabia y humillación. «Maldito seas», siseó con la voz temblorosa por una furia apenas contenida. «Te demandaré por difamación, te arruinaré, nunca volverás a trabajar en este pueblo». Sentí entonces una extraña oleada de poder, una silenciosa reivindicación que se asentó en lo más profundo de mí. No era la satisfacción de la venganza, no exactamente, sino el triunfo frío y claro de la verdad. Había dicho lo que tenía que decir, la mentira había quedado al descubierto. Sin decir nada más, me di la vuelta y salí, dejándolos expuestos, humillados y completamente solos bajo la repentina y deslumbrante luz del restaurante. Los susurros me siguieron hasta la puerta, un coro de juicios. Una vez afuera, el aire fresco de la noche me golpeó y la adrenalina empezó a disminuir, dejando tras de mí un extraño vacío. Fue una victoria silenciosa, sí, pero mezclada con un profundo agotamiento que se instaló en mis músculos, en mis huesos. La lucha, la tensión, los años de silenciosa inquietud. Todo había culminado en ese único y devastador momento. La noticia del dramático incidente se extendió como la pólvora. Los relatos de testigos presenciales, transmitidos con entusiasmo, inundaron las redes sociales. Fotos de una pálida Sara y un Arthur con la cara roja, captadas por discretas cámaras de teléfonos, comenzaron a circular. El escándalo se desató, convirtiéndose en la comidilla del pueblo, una sensación mediática local que consumía todas las conversaciones en cafeterías y foros en línea. Mi nombre, antes solo el de un profesor de química local, ahora estaba vinculado a una historia de traición y revelación pública, una cruda narrativa que todos en el pueblo se sentían obligados a discutir. El escándalo público, una vez desatado, consumió sus vidas con una eficacia despiadada.
La noticia de la prueba de paternidad, del descarado romance de Sarah y la complicidad de Arthur se extendió como una virulenta gripe del Medio Oeste. Los relatos de testigos presenciales de The Grand Oak, embellecidos y compartidos innumerables veces, se convirtieron en leyenda local. Las redes sociales, por supuesto, magnificaron cada detalle, cada comentario, cada fotografía, asegurando que ningún rincón de su mundo quedara intacto. Para Sarah, las consecuencias fueron rápidas y brutales. En una semana, la despidieron de su trabajo en marketing. El motivo oficial alegó pérdida de confianza y daño a la reputación de la empresa, pero todos conocían la verdadera causa. Su imagen profesional cuidadosamente construida, cimentada en la ambición y la presentación, se desmoronó bajo el intenso escrutinio. No soportó los rumores diarios, las miradas de reojo, la fría indiferencia de sus antiguos compañeros, con sus ingresos agotados y su reputación hecha trizas. Su apartamento, del que tanto había presumido, se volvió insostenible. Sus finanzas ya precarias tras sus hábitos de gasto y mi decisión de adelantarme a los ahorros estaban en ruinas. Se convirtió en una paria, marginada por antiguos amigos que la consideraban una carga pública, e incluso algunos familiares, avergonzados por la naturaleza pública de su engaño, comenzaron a mantener las distancias. Su nueva y brillante vida se había convertido en cenizas. A Arthur Caldwell no le fue mejor. El incidente en el restaurante, sumado a la revelación de su relación con una empleada casada, derivó rápidamente en una crisis corporativa. Su empresa, que cotiza en bolsa, vio caer drásticamente sus acciones. Los inversores exigieron responsabilidades, no solo por el impacto financiero, sino por el grave daño a la imagen de la empresa. Se iniciaron acciones legales, no solo por mi parte, a través del Sir Hayes, sino también desde dentro de su propia empresa. Se convirtió en blanco de burlas públicas. Su confianza, antes inquebrantable, fue reemplazada por una mirada angustiada y siempre a la defensiva en las fotos de los medios. En menos de un mes se vio obligado a dimitir en desgracia y su carrera, que avanzaba a toda velocidad, se detuvo bruscamente. El BMW, los hoteles de 5 estrellas, los jets privados, todo se convirtió en símbolos de un éxito vano, ahora públicamente avergonzado. Observe su caída desde la distancia, a través de los discretos informes del Sir Hayes, algún que otro titular de periódico o los comentarios susurrados que escuchaba en el supermercado. No había alegría en él, ninguna oleada triunfal de venganza. Solo una silenciosa melancolía se apoderó de mí, una profunda tristeza por lo perdido. No solo mi matrimonio, ni la cómoda previsibilidad de mi vida, sino la inocente creencia en valores compartidos, en la discreta decencia, en la simple verdad de otra persona. La satisfacción era escasa, un débil consuelo ante un naufragio tan profundo y personal. Con el divorcio finalizado, un proceso que me pareció sorprendentemente rápido y directo dada la devastación emocional que representó, la pequeña casa suburbana donde habíamos construido nuestra vida se vendió. Dividimos las ganancias, dejándome con una modesta suma que, sumada a lo que había ahorrado, fue suficiente para empezar de cero. Dejé atrás la vida suburbana, los jardines bien cuidados, las caras conocidas, el fantasma de lo que fue. Empaqué mis escasas pertenencias en mi viejo sedán, dejando atrás años de recuerdos, tanto buenos como ahora irrevocablemente manchados. Me mudé a un pueblo más pequeño y tranquilo en la zona rural de Ohio, un lugar donde los campos de maíz se extendían interminablemente y el ritmo de vida se medía por las estaciones, no por la ambición implacable de la ciudad. Buscaba paz, anonimato, un lugar donde nadie conociera mi historia, donde el pasado pudiera realmente quedar atrás. Acepté un puesto de profesor en un colegio comunitario, impartiendo introducción a la química a estudiantes adultos y a quienes buscaban una segunda oportunidad. Allí, entre el silencioso bullicio del laboratorio, los rostros ansiosos de los estudiantes que buscaban conocimiento, encontré un consuelo que no sabía que anhelaba. El trabajo era sencillo, directo, carente de las intrincadas traiciones de las relaciones humanas. Me permitió concentrarme, reconstruir un sentido de propósito. A menudo reflexionaba sobre el profundo dolor, la dolorosa traición y las duras lecciones que había aprendido sobre la confianza y las apariencias. Con qué facilidad la jaula dorada de la ambición podía ocultar un vacío interior. Cómo el deseo de más podía destruir todo lo que realmente importaba.
Comprendí que, si bien algunas heridas sanan, las más profundas dejan cicatrices indelebles, marcas permanentes en el alma. No desaparecen, pero se convierten en parte de ti, moldeando en quien te conviertes para bien o para mal. Poco a poco encontré un nuevo propósito. Volví a correr explorando los tranquilos caminos rurales. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca local, perdiéndome en historias que no eran mías. Estaba reconstruyendo mi vida, pieza a pieza, con cuidado, libre de las sombras de mi pasado, libre de la constante necesidad de estar a la altura, de superar las expectativas. Mi mundo se había encogido, pero también se había vuelto más claro, más auténtico. A veces me detengo en mi pequeño porche, contemplando el tranquilo paisaje del Medio Oeste, el vasto cielo abierto que refleja las infinitas posibilidades de un nuevo día. Los campos lejanos, un tapiz verde y dorado, parecen extenderse eternamente, guardando sus secretos. Un nuevo capítulo se desplegaba lentamente, marcado no por grandes ambiciones ni exhibiciones públicas, sino por la resiliencia, por la fuerza silenciosa que se encuentra en la soledad y por la paz duramente ganada de simplemente existir, auténticamente. Las lecciones del pasado permanecían, recordatorios silenciosos, pero ya no me definían. Yo era solo Scott, un profesor de química, viviendo una vida tranquila, un día a la vez. El mundo seguía lleno de complejidades, pero yo había aprendido a navegar por sus verdades y a encontrar las mías. A veces me paro en mi pequeño porche, contemplando el tranquilo paisaje del Medio Oeste, el vasto cielo abierto que refleja las infinitas posibilidades de un nuevo día. Los campos lejanos, un tapiz de verde y oro, parecen extenderse eternamente, guardando sus secretos. Mi mundo se había encogido, pero también se había vuelto más claro, más auténtico. Un nuevo capítulo se desplegaba lentamente, marcado no por grandes ambiciones ni exhibiciones públicas, sino por la resiliencia, por la fuerza silenciosa que se encuentra en la soledad y por la paz duramente ganada de simplemente existir auténticamente. Las lecciones del pasado permanecían, recordatorios silenciosos, pero ya no me definían. Yo era solo Scott, un profesor de química, viviendo una vida tranquila, un día a la vez. El mundo seguía lleno de complejidades, pero yo había aprendido a navegar por sus verdades y a encontrar las mías.